Bueno, ya hemos empezado el año 24, hemos hablado del resumen de las noticias del 23, hay muchas tendencias para este año que hemos empezado, 2024. Y a mí me gustaría charlar contigo, Juan, sobre un tema que, como bien sabes, en relativa es crucial, que es la geopolítica, ¿no? Y en este interés que tenemos de hacer una cierta pedagogía, o en todo caso, no sé si tanto, pero una cierta explicación de por qué elegimos ese tema y qué es lo que entendemos, en este caso, por geopolítica, ¿no? Y como sé que tú tienes, visiones no divergentes. Bueno, hemos estado discutiendo sobre las diferencias entre el realismo, la democracia liberal últimamente, pero es cierto que últimamente parece que se habla más de geopolítica. Claro. ¿Por qué? Bueno, exacto. Es que yo, ya que voy peinando canas, efectivamente, cuando empecé a ejercer de economista, que ha pasado casi 40 años, no, 40 años prácticamente, estábamos en plena era de la estabilidad, era la gran estabilización y empezaban a surtir efecto todas las políticas después del Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, y hablábamos del consenso de Washington, ¿no? En los años 80. Y yo cuando empecé a trabajar, pues, a finales de los 80, hubo hitos muy relevantes, como fue la caída del muro de Berlín, que digamos que culminó un periodo de Guerra Fría, ¿no? Ahora volvemos a hablar de Guerra Fría, te lo pongo porque es curioso los paralelismos. Y en aquel momento dice, bueno, esto ya es el modelo único, ha ganado el liberalismo. Fukuyama escribió El fin de la historia. Hablábamos, también Friedman hablaba de que la Tierra era plana. Y todo eso no hizo más que acrecentarse, por supuesto, con la caída del muro de Berlín que he mencionado, y por lo tanto la desmembración y la desaparición de la Unión Soviética como el polo en ese momento que rivalizaba con Estados Unidos. Y digo que, en mi opinión, que como te digo, lo he vivido, se aceleró claramente con Internet, que fue lo primero que... Eso te iba a decir, estamos en los 90, Internet. Claro, entonces hubo una capa que sobre esa tierra plana se extendió, invisible, virtual, pero que lo que hizo fue conectar de una manera impresionante todos los puntos del planeta, por encima de lo que era tradicional, la libre circulación de bienes y servicios. Pero eso, como hemos visto después de una manera espectacular a través de las telecomunicaciones, no solo ya el transporte físico, sino el transporte de datos a través de las telecomunicaciones, hizo que, como digo, esa hiperconectividad propiciara nuevos intercambios que abrieron un nuevo mundo, como bien sabemos, de gestión de datos, que ha dado paso a la digitalización o la desmaterialización de la realidad. ¿Cómo pareció que la geopolítica se diluyó entre tanta conectividad? Desapareció, había estabilidad en el planeta, había un modelo único predominante que era el que influía inducía a Estados Unidos en el orden económico, comercial, financiero, por supuesto, pero también en el de las ideas, ¿no? Hablábamos de la democracia como el modelo de referencia que permitía alcanzar el progreso máximo del que se empezaron a beneficiar cada vez más países a través del libre comercio, ¿no? Eso es con lo que acabamos el siglo XX, y que para mí hay otro hito fundamental sin el cual no entenderíamos lo que está pasando ahora, que fue la entrada de China en la OMC. Yo estaba en la OCDE en aquel momento, y efectivamente la OCDE preparaba y trabajaba lo que eran los protocolos, el conjunto de reglas que iban a regir las relaciones entre los países a nivel mundial, con ese garante último que era Estados Unidos. Y entonces se dijo, bueno, China, la tenemos que incorporar en todo este orden mundial. China empezó las reformas, parecía que sus reformas económicas iban a ser políticas y... Ahí ese es el punto que a mí me parece de ruptura. Yo di mi opinión en aquel momento, modestamente, que no me hicieron ni caso, de que efectivamente tú, cuando abres una puerta, puedes salir a exportar, pero también es de vuelta, ¿no? Al final,
puedes exportar tus bienes de capital si quieres, la maquinaria alemana, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? En aquella época, pero es verdad que también ofreces la posibilidad de que ellos fabriquen y te exporten bienes y productos a unos precios que eran, claro, muy competitivos, viniendo de un país con una economía en aquel entonces mucho más débil, pero con ganas, como tú bien dices, de reformar y de participar en ese concurso global, ¿vale? Y esa entrada, como digo, con un estatus especial, con unas reglas que se exceptuaban demasiado, que esa fue mi crítica, y yo sigo pensando que el libre comercio, igual que el mercado, necesita reglas del juego. Que las reglas están para seguirlas, ¿no? Claro, y para ordenar el tráfico. Es que la cuestión es que tú puedes mover, pero tiene que haber un tráfico. Es decir, oiga, usted por aquí no, porque esto tiene que pasar este otro. Pues en el comercio pasa igual, ¿no? Pero lo cierto es que en aquel momento Occidente, por marcar otra referencia del debate, y no tanto el norte global, sino Occidente, liderado por Estados Unidos, digamos que se emborrachó de éxito, en mi opinión, y efectivamente, bueno, no le dio tanta importancia a algo como podía ser el no cumplimiento de determinadas reglas, porque al final la democracia y el libre comercio era tan evidente que generaba progreso que al final todo el mundo iba a acabar asumiendo... La tarta crecía y bueno, pues... Sí, pero asumiendo que ese iba a ser un modelo que por convicción, ¿vale? Ibas a acabar adoptando de una manera muy parecida a lo que tú hacías, ¿no? Era también lo que planteaban en Alemania, amistad y crecimiento con comercio, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando, perdona que te interrumpa, Sí, en la primera década del siglo XXI, sí, que bueno, más o menos, y yo ya te pregunto, ¿la geopolítica era tan importante? ¿Se está hablando tanto como ahora? ¿O? No, en aquel momento, efectivamente, era la tierra plana. Y con la digitalización, incluso que era desmaterialización, digamos que el comercio parece que se producía con independencia casi del territorio en el que se producía. Porque al final se generaron cadenas de valor, cadenas de suministros, pero de producción globales, que ya venían desde antes, pero como te digo, en esa última etapa del siglo XX y con la incorporación de China, eso se aceleró exponencialmente y en ese momento estábamos todos felices e incluso yo te diría que Europa y Estados Unidos han seguido felices hasta hace 10 años, 5 años. Y exagerando, pero está claro que en la conciencia de muchas sociedades occidentales ricas, porque en los países más pobres o con, desde luego, no los niveles de progreso de Europa, nunca han tenido un modo de complacencia y de aburguesamiento. Se han tenido que buscar la vida, estaban en selva, en la jungla, en situaciones complejas y nunca han tenido una sensación de haber llegado. Nosotros sí, ¿no? Europa y Estados Unidos sí. Y como hemos seguido viviendo bien, hasta el momento en que se han empezado a abrir brechas de desigualdad, ha habido problemas que no se empiezan a resolver en el mundo occidental, nos hemos empezado a plantear qué ha pasado, ¿no? Esto que funcionaba tan bien, de repente no funciona y aunque viene de antes, yo quiero destacar especialmente, porque creo que ha sido un despertar mucho más abrupto, el COVID. Estamos hablando de hace 5 años. Muy reciente, sí. Muy reciente. Hay otro hito importante, que para mí es el pico de globalización y de éxito en este mundo feliz de la humanidad unida, que es el 2015, que marca un hito en un desarrollo fundamental del siglo XXI, que es la sostenibilidad, los objetivos, la Agenda 23, los objetivos de desarrollo sostenible y la Cumbre de París, que efectivamente dice, oye, esto hay que hacerlo. Nos pusimos de acuerdo, fue un momento para mí quizá pico. Bueno, claro, sí, porque todo el planeta tiene que colaborar para solucionar un problema. Claro, pero digamos que para mí constituye el turning point, ¿no? Hay un punto ahí que alcanzamos bueno, pues como te digo, de todos felices porque, hombre, tenemos problemas, pero colaboramos. La ONU todavía tenía una cierta credibilidad. De hecho, todos esos acuerdos se producen bajo el paraguas ONU. Y a partir de ahí se empiezan a producir brechas. Los países, en concreto China. China, te iba a comentar. Ahí era...
Xi Jinping todavía parecía que iba a colaborar, pero... No, y era la Dalí del libre comercio, ¿sabes? Estaba... Estaban jugando al doble juego. Bueno, lo llevan jugando toda la vida, pero... Bueno, pero ahí tenemos un punto en el que estaba también ya Trump en la presidencia americana. Empieza a romperse un poco el tanto ímpetu por el multilateralismo, porque, como te digo, las fracturas internas en términos sociales estaban empezando a emerger, y eso es un proceso paralelo, ¿no? China se convirtió en 15 años en la fábrica del mundo. Esa fábrica del mundo supuso el desplazamiento de muchas fábricas y puestos de trabajo que estaban en Estados Unidos y en parte en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que se desplazaron a China, y ahí empezó la cosa a complicarse, ¿no? Entonces, China ya se presenta como alternativa real a nivel tecnológico y demás. Viene la segunda etapa, efectivamente. La primera es que, siendo fábrica del mundo, y por eso te pongo entre el 15 y el 19, ahí hay un cambio muy crítico en el que, te digo, hay tensiones internas, pero no solo es el que produce barato, y podéis discutir bien, mal, ¿no? El vídeo que el otro día comentabais de Sara y tú, sí, ¿no? De Japón y China, que en su momento también fueron fábricas con distintos matices, pero ahí lo que se produjo, y es una desconfianza, porque de repente, en lugar de interdependencia, que eso es bueno, si somos interdependientes, colaboramos, no tenemos guerras, se puso de manifiesto una dependencia brutal para un montón de cosas, de materiales, de bienes y servicios, que de repente fueron estratégicos, porque China sí que miraba más a largo plazo y consiguió, de alguna manera, se había posicionado, dominar y posicionarse en ámbitos que estratégicamente vio claro que iban a ser importantes para el futuro, en esa visión que puedes decir, bueno, es un modelo alternativo. Pues sí, hombre, yo creo que tiene elementos claramente de visión a largo plazo. En un debate reciente que tuve en radio, en Capital Radio, comentábamos también que efectivamente hay una percepción de que la toma de decisiones, ¿no?, en manos de un grupo más reducido que puede ser eficiente, es capaz de pensar muy en el largo plazo. Tú lo sabes bien, que has vivido en China, todos los planes se hacen a 30, 50 años. Se ha trabajado mucho en identificar qué cosas pueden tener un futuro más estratégico, y se han posicionado en toda la cadena de producción de sostenibilidad, todos los materiales necesarios para la tecnología, o sea, para las placas solares, pero a eso me refería, a sostenibilidad, determinados elementos críticos, y para la digitalización y la tecnología, siendo además productores, incluso, como tú bien sabes, que viviste en Shenzhen, los productores del iPhone en su momento y de los grandes equipamientos tecnológicos que, como te digo, el otro punto lo planteo en el 2019, porque para mí, cuando salió el COVID, que fue una pandemia global de la que no, salvo la gripe española, que es la que comparaban, ¿no?, de principios del siglo XX. Ni siquiera la española, pero bueno. Sí. Ni siquiera la española. La cuestión es que fue la primera vez que tuvimos una conciencia global de fragilidad. De repente, como humanos, que nos creíamos que éramos los masters of the universe. Bueno, dependíamos de repente de mascarillas y de equipamiento que venía de China, y de repente no salía, no nos llegaba. Tuvimos una fragilidad extrema y todo lo que necesitábamos lo producía China, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue de repente el shock de esa conciencia de que la interdependencia, nuestro modelo de reglas, no garantizaba el mundo que habíamos creído que habíamos creado los occidentales, y más concretamente Estados Unidos, pero también Europa, ¿no? Y ahí se produce una quiebra y dices, ostras, este señor, porque además es un señor en concreto, con un sistema diferente, ¿no?, de toma de decisiones, tiene una capacidad de negociación muy fuerte, porque domina e influye en un montón de bienes y servicios que son esenciales para mi progreso bastante a corto plazo. Y que aunque le intentes presionar al Partido Comunista, en este caso a Xi Jinping, veías que la presión
no servía. Y recuerdo porque estábamos ahí, hubo problemas con la cadena de suministros, digamos, en una segunda fase. Y ahí es donde ¿crees tú que empieza la fragmentación o es un poco antes? Es que, por eso te digo, hay una secuencia ahí en la que, bueno, es difícil poner, pero a mí lo que me parece como una primera conclusión que querría poner sobre la mesa es que efectivamente la geopolítica cobra importancia porque estamos en un cambio de era en el que ya no hay una estabilidad y un acuerdo con un modelo de referencia único, sino que empiezan a emerger modelos alternativos que están asociados a territorios específicos con materiales concretos que se producen en territorios específicos, como ya fue a finales del siglo pasado, la crisis del 73 fue por energía con los países árabes. Volvemos a una dinámica de ese tipo en el que los espacios geográficos y las alianzas en el territorio son importantes porque está en juego una lucha de poder, una pugna por modelos que son alternativos y subyace un cuestionamiento al hegemón, al que estaba liderando el proceso en estos últimos 50, 60 años, que era Estados Unidos, con la democracia liberal y con un funcionamiento más integrado entre lo que eran la defensa de los derechos humanos y de la organización de la sociedad con principios y valores democráticos y un funcionamiento de cara al exterior de libre comercio, ¿no? Entonces, el cambio de era es importante y cambia, por eso que te digo, de un modelo estable, único, que era la tierra plana, a que de repente hay luchas de poder vinculadas a geografías y a determinadas... ¿Y Europa? Porque hemos hablado de Estados Unidos y China, pero ¿qué pasa con la Unión Europea? Europa está ahí en medio, ¿no? Y Europa, digamos que ha alcanzado las cotas de desarrollo más importantes de la humanidad y es un modelo que hasta ahora al menos es un modelo admirado. Lo sigue siendo en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque combina mejor que Estados Unidos o distribuye mejor, si quieres, el progreso que se genera desde un punto de vista de una economía de mercado con un esquema de estado del bienestar que distribuye esa riqueza de una manera más equitativa entre sus ciudadanos, que además... Estamos hablando quizá mejor del modelo nórdico, ¿no? A lo mejor, por ejemplo... pero es bastante uniforme, eso es lo que ha conseguido hacer la Unión Europea, ¿no? No tampoco, yo soy muy crítica con muchas cosas, pero hay que reconocer, y tú que has vivido fuera, es importante ver que los niveles que tienes de bienestar y de protección que existen en Europa no existen en ningún lugar del mundo. Ahora está el debate, que tú me dirás, y eso es una de las tendencias claras, que es el debate entre la seguridad y la eficiencia en la toma de decisiones y la democracia y la participación en la toma de decisiones, que puede generar ineficiencias. La democracia es cara en el corto plazo, pero bueno, hay que ser capaces de argumentar que es más eficiente en el largo plazo, pero esa pugna existe, es otro eje. O sea, no hablamos solo de una lucha de poder por el control económico de las redes comerciales, de las redes financieras, del liderazgo tecnológico y básicamente también está ahí vemos que la Unión Europea... Hablamos también de esa parte de ahí que es muy importante. Hay una pugna en términos de valores, de principios, de cómo organizamos la sociedad. Estamos en una crisis, bueno, que está alimentada, ¿no? También a través de la desinformación y de las redes hay un interés de determinadas potencias que a lo mejor no comercian con bienes y servicios estratégicos, pero sí con algo que es estratégico, que es la información, que puede ser desinformación, pero que es la que llega a los ciudadanos concretos hasta cambiar su percepción sobre las cosas. Es decir, podemos acabar creyendo que Europa y Estados Unidos está peor de lo que está mal, pero no tan mal como algunas potencias emergentes quieren hacernos ver para hacer valer más su opción
aunque sea menos democrática. Bueno, es que cuando uno mira, claro, yo cuando miro Europa tengo este problema que miro, por ejemplo, el tema tecnológico y veo que no tenemos gigantes tecnológicos, veo que en los últimos años Europa ha crecido menos en poder y en dinero también comparado con Estados Unidos, pero cuando veo la lista de las ciudades con mayor calidad de vida, sigo viendo las europeas ahí arriba, con alguna canadiense y alguna australiana, pero casi siempre son europeas. Claro, no, es que estamos en ese momento de fricción. Por eso te digo que la geopolítica es tan importante, porque estamos poniendo en juego nuevamente no la globalización, esa tierra plana que da igual donde estés, lo importante es que estés conectado, que yo creo que eso es importante, sino que al final estás ubicado en un territorio específico donde tú construyes tu vida. Y por eso es tan importante, se destacó el año pasado, el coste de la vida, pero en relación con lo que te ofrece el territorio. Si tú tienes seguridad física, tienes salud, educación, elementos que para tu familia o tu proyecto vital, sea cual sea, son importantes, tu poder, no solo adquisitivo, ¿no?, sino la capacidad que tienes de desarrollar un proyecto vital es muchísimo mayor que en un territorio en el que tú te tienes que ocupar de proveer absolutamente todas las necesidades básicas. Bueno, yo creo que he oído alguna vez decir que para vivir el sueño americano hay que irse a Dinamarca, que es donde... Está bien visto. No, pero yo creo que ahí la rabia que da a veces, y por eso soy crítica, porque digo, vamos a ver, Europa tiene un activo, o sea, si tú eres como patrimonio en términos no solo de valores, sino de infraestructuras, de cuidado del territorio, pero también esos valores, esa cultura, ¿no? Que yo creo que el suelo en Europa o en España es mucho más alto que nosotros. Bueno, yo he estado en China muchos años y China tiene cosas muy buenas, pero el suelo... Partimos de un nivel que comparativamente, claro, o sea, el que vive fuera dice, bueno, y por eso de hecho la mayor parte de la población mundial quiere venir a vivir a Europa. Esto es una realidad, que es otro elemento crítico, ¿no? En la public choice, cuando estábamos aquí en la facultad que hablábamos de economía pública, siempre se decía que los votantes votan con los pies. Es decir, la manera de demostrar sus preferencias es yéndose a los sitios y estando con la gente que parece que le va a ir mejor. Entonces, el hecho de que la gente quiera venir a Europa sigue indicando que en Europa se vive comparativamente mucho mejor. ¿Cuál es la rabia? Has dicho tú lo de la tecnología, que a mí me parece crítico. En el ámbito de la sostenibilidad hemos sido más rápidos porque hay una conciencia de los países nórdicos, ha venido fundamentalmente, pero los países del sur tenemos mucho que decir. En el cuidado del entorno y del medio ambiente, muy acusado, y hemos generado toda una industria y un posicionamiento en el tema de sostenibilidad muy importante. Otra cosa es que no hemos sido tan rápidos en la producción de la cadena, ¿no?, de bienes en concreto para hacer el tema de sostenibilidad. Van der Leyen en su discurso ya mencionó una palabra, porque Europa, como dices tú, estaba ahí, lo estaba haciendo bien, pero China nos robó el pastel, ¿no? Claro, en parte porque fue un sector que ya vieron claro y monopolizaron. Yo que he trabajado en un consejo de una empresa energética, claramente consiguieron romper el mercado con unas tecnologías muy rápidas y sumamente baratas. Las solares estamos hablando. Las solares en particular, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que en esa carrera nos hemos espabilado bastante y creo que tenemos mucho que decir. Realmente lo estamos diciendo, también en regulación, etcétera. Pero la otra gran batalla del siglo XXI, que es la tecnología, nos hemos quedado pensando, bueno, esto es una cosa, bueno, es una fricada, hay gente que está por ahí, no sabemos esto del capital riesgo, nunca se nos ha dado muy bien en Europa y hemos perdido un poco la baza de teniendo, bueno, de los mejores ingenieros del mundo, en particular en España. Bueno, el jefe de inteligencia artificial de Meta, Facebook, es francés. En Francia hay una capacidad, ¿no?, un talento digital brutal, pero... Exacto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no hemos sabido leer la realidad. Por eso siempre insistimos en Relatia, ¿no?, tú y yo, que hay que estar rompiendo burbujas, hay que estar observando fuera y ser capaces de identificar. Yo eso cuando estuve ahí estudiando en el MIT te sorprende decir, ostras, es que es verdad.
no ha sabido leer los desarrollos que se estaban produciendo en el Silicon Valley en su momento, se pensaba que era una cosa aquí muy estupenda de California, y fíjate la que han montado a nivel mundial con esas plataformas tecnológicas que están determinando. Porque de la misma manera que con el COVID dependíamos de materias o suministros que venían de China y cuando no vienen nos quejamos, el tema de la tecnología y el control de la desinformación, hombre, se puede regular con leyes, pero al final viene de una pequeña ciudad de Estados Unidos, de San Francisco. Es decir, todo lo que nos llega viene a través de algunas empresas americanas. Pero, totalmente, pero mira, yo creo que ahí, por eso te decía que despertamos de repente y pensando, bueno, no, el libre comercio nos va a permitir utilizar, y yo soy una firme convencida, pero siempre y cuando hay unas reglas que cumplamos todos, que eso es lo que se ha roto, en mi opinión. Entonces, como ya no cumplimos todas las reglas, esto es pura competencia. ¿Qué pasa? Que cuando ya te... Por eso hablamos de geopolítica también. Y por eso hablamos de geopolítica, efectivamente. Y por eso hablamos de autonomía estratégica. Y por eso hablamos de amenazas estratégicas. Amenaza, entonces China... y esa va a ser mi siguiente pregunta, que si China es realmente una amenaza o... Claro. Bueno, yo creo que ahí estamos en esa situación, como te digo, ¿no? De decir, ostras, de repente dependo y no puedo negociar, como tú bien decías, con la otra parte, aunque es verdad que China ha emergido y trabaja mucho en ello, en ser el adalid del multilateralismo, porque es la esencia para mantener su progreso futuro. Y lo para que quiere a Estados Unidos, entiendo. No, bueno, pero para tener su tarta, su parte de la tarta, y para, como tú conoces mejor que yo, proveer de casa y comida a una población que ya es la segunda del mundo, pero que es, ¿no? Pues 1.400, 1.300 millones de que todavía no tienen una clase media completamente... no tienen, exacto, hasta que no genere, efectivamente, esa clase media, que es la que al final hace sostenible su modelo, tiene que defender el multilateralismo. Y ahí yo creo que tenemos una base importante para... ¿Lo dices para poder exportar, para poder seguir exportando? No, para poder seguir exportando y alimentar su consumo interno. Si tú puedes alimentar el consumo interno, que lo hablabais en el vídeo de Japón y China, si tú consigues con esa clase media que es cada vez más rica, más capacidad de compra, por lo tanto, aumentar el consumo a nivel macro de China, ya no dependerá tanto de la oferta de países terceros. Tendrá... bueno, porque mientras tanto depende de estar... Claro, depende de que consumamos los demás. Y eso Europa decía, hombre, como depende de que consumamos los europeos, vamos a poner las reglas bien. Entonces ahí estamos en ese juegos de poder que están marcando todas las dinámicas internacionales para ver si realmente conseguimos recuperar o establecer un terreno de juego asumible. Mi opinión es que estamos más, de momento, en la fragmentación. Estados Unidos lo ha planteado como una amenaza sistémica, como bien sabes, ahí la doctrina de Jack Sullivan, el asesor de seguridad de Biden, que fue de finales del 22, fue muy determinante. Esto es una amenaza, nos tenemos que poner las pilas y además, para pertrecharnos bien, difundieron esa teoría, la doctrina también del friendshoring. Vamos a comerciar más con los que son aliados, con los que son amigos, para establecer... fragmentar en cierto modo. Claro, pero esto es un juego, no es de ajedrez, es el Risk, ¿no? Vas ahí un poco moviendo piezas. Y están conteniendo a China, ¿tú crees ahí? O sea, sí que... Bueno, yo creo que están buscando porque a nadie les interesa el conflicto. Tenemos más que perder que ganar si hay un conflicto. Pero lo cierto es que, hablando de conflictos, entre medias, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia de Ucrania, ha llevado a Europa, por contestarte la pregunta de antes, ha llevado a Europa a tener que posicionarse y despertar de su propio sueño en el que tenía garantizado no solo bienes baratos de China, sino seguridad casi gratis de Estados Unidos. Bueno, Europa se ha despertado de muchos sueños. De muchos sueños. Entonces... ahí la clave, efectivamente, Europa, bueno, se critica mucho, pero yo creo que la presidenta von der Leyen ha sabido gestionar unos años muy complicados. Muy difícil, podría haber sido muy difíciles, lo que decíamos de tormentas sucesivas con el COVID, la guerra de Ucrania, los precios que Rusia es otro ejemplo claro con la energía que ha utilizado el gas
como un mecanismo de conflicto y de negociación brutal. Por ahí el Brexit, por aquí, tal. El Brexit. Bueno, entonces ahí Europa ha tenido que posicionarse. Yo creo que Europa está intentando realmente tener una posición intermedia en la que enfrente al decoupling, ¿no?, que planteaba Estados Unidos. Yo solo voy a comerciar con los míos y a China no le voy a dar. El enfrentamiento total que empezó Donald Trump, ese ya no... Y en medio está Europa, que dice, hombre, yo todavía dependo mucho porque me he ocupado a hacer mi crecimiento y dedicarme a servicios de más valor, bienes de mayor valor añadido, pero necesito energía todavía, aunque estoy acelerando la transición energética, necesito todavía materiales sobre los que no tenía ningún posicionamiento. Vamos a hacer un de-risking, vamos a quitar vulnerabilidades, vamos a ir hacia una resiliencia en la que voy diversificando proveedores, voy haciendo otro tipo de componendas. Y bueno, mientras tanto, lo que se producen son fricciones importantes. Ucrania es una muy relevante porque la tenemos nuevamente en el territorio. Volvemos otra vez a una lucha en el territorio. Hace poco en Suecia, que lo he comentado, en Suecia están diciendo que, ojito, que... Hombre, es que Rusia ya lo ha dicho. Vosotros los tenéis aquí frontera con frontera. Es por eso te digo que el tema geográfico vuelve y por eso vuelve la geopolítica. Sí. Y lo que es importante es que esa toma, o sea, que seamos conscientes, y eso lo estamos viviendo más las empresas, que efectivamente ves como en tu cadena de suministros hay proveedores, ¿no? En la del espacio, pues teníamos proveedores importantes en Ucrania. Entonces, de repente algo que tú dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Y no hay proveedores fácilmente sustituibles, ¿sabes? Cuando son tecnologías punta o muy innovadoras. Sí, no son tornillos. No son tornillos. Entonces, digamos que la geopolítica no solo vuelve al debate en general, no solo alimenta las cancillerías, o sea, los ministerios de Asuntos Exteriores o las reuniones del Consejo Europeo o tal, sino que está en las mesas de los consejos de administración y tiene que estar en la mentalidad de los europeos que en este año 24 también tenemos que votar. Que eso es otra ahora que estamos en enero y te tengo que preguntar sobre cuáles son los riesgos o qué es lo que vamos a ver en términos de geopolítica, que es de lo que estamos hablando hoy. Es importante, ha habido bastantes listas, pero ya solo de lo que viene estamos con esas incertidumbres en torno a la economía, que ha funcionado mucho mejor de lo que se esperaba, pero que efectivamente va arrastrando cosas. La resiliencia es cara, porque tienes que hacer cosas a un coste más ineficiente. Redundancias para evitar, claro. Redundancias son caras, con un endeudamiento muy fuerte en el que hemos incurrido muchos países con la pandemia, con la crisis energética, etcétera, que hay que pagar. Ese es un ámbito que siempre está, pero desde un punto de vista de lo que estábamos hablando más geopolítico, el año 2024, ya lo dijo The Economist muy al principio, más de la mitad de la población mundial va a estar votando. Y hay votos que tienen un impacto más global que el meramente local. Bueno, pues sí. Taiwán. Tenemos los de final de año, pero esos son los últimos. Taiwán, que aunque esto cuando lo publiquemos ya habrá pasado, tiene elecciones el 13 de enero. Y aunque sea un enclave muy pequeño, geoestratégicamente es vital porque supone una fricción entre las ambiciones nacionalistas de China y la necesidad de frenar de Estados Unidos a ese tipo de planteamientos. Y es que justo, perdona que te interrumpa con lo de Taiwán, porque justo ayer estaba escuchando a uno, mira, John Mearsheimer, el del Realista que te he comentado alguna vez, y le preguntaban si podría haber posibilidad de guerra. Bueno, en principio parece que no, porque siempre parece que no, pero él decía que, bueno, en la Guerra Fría 1.0, no, porque claro, las consecuencias de una guerra era la devastación total, ¿no? Es decir, pues yo no te ataco porque esto. Pero es que en el Pacífico, bueno, ahí entre Taiwán, China, el mar de China, sería una guerra pequeñita, relativamente hablando, es decir, y pensaban que, bueno, las posibilidades de guerra eran quizás mayores ahí que en la Guerra Fría. Pero en cualquier caso es Taiwán ahora, luego tenemos... Claro, pero tenemos la de Taiwán y ahora volvemos un poco a los conflictos que parecen menores pero que tienen trascendencia global. Está al final del año las de Estados Unidos y el panorama es muy inquietante, por decirlo suave, y entre medias, en junio, están las europeas. El último dato que leí esta semana era que podría salir un Parlamento Europeo
cuya mayoría no era proeuropea. Bueno, eso no lo he leído, sí. O sea, que, ojo, entonces cuando votamos y nos creemos que seguimos en nuestra zona de confort... Que si te sale eso por Europa, te sale Donald Trump por Estados Unidos y en Taiwán hay tal, bueno, pues... Cuando estamos acostumbrados, en concreto, ¿no? El ámbito más occidental, estamos acostumbrados a vivir en una zona de confort con mucha estabilidad y de repente se quiebran los fundamentos y la toma de decisiones que te han llevado hasta ahí, ese a mí me parece un riesgo descomunal. Volviendo al tema de los conflictos pequeños, ¿cuál es el problema? Que ha aumentado mucho la conflictividad, tenemos focos de inestabilidad en Ucrania, es importante porque es la frontera de Europa, Oriente Medio. Esto no ha acabado. Irán establece una sombra muy alargada en su batalla que tiene contra los propios países árabes, chiitas frente a sunitas, Israel en medio, el Mar Rojo, que está alterando nuevamente las cadenas, la circulación de bienes y servicios. Y eso tiene un impacto económico sin duda, pero está generando mucha conflictividad. Lo que decías del Sahel, que sigue estando ahí bombeando, y eso acaba también influyendo en movimientos migratorios. Es un año de mucha inestabilidad en la que al final, como ya me anticipabas y comentaremos con más calma los riesgos que plantea el World Economic Forum, la desinformación y todo ese movimiento de, ya ni siquiera fake news, ¿no? O sea, hay un movimiento de desinformación y de amenazas a la seguridad cibernética que pueden generar una conflictividad también nada desdeñable, ¿no? Y la nota positiva o negativa, según cómo seamos capaces de gestionarlo, está que ya se ha consolidado la inteligencia artificial y va a ser exponencial el desarrollo en el 2024. Yo lo quiero ver como una oportunidad. Creo, por rematar un poco... ¿Tú crees que geopolíticamente la inteligencia artificial va a tener su peso? Es decir, yo creo que Estados Unidos nos va a imponer una forma de trabajar con la inteligencia artificial. China tiene la suya, la que estamos usando normalmente, ChatGPT en China no entra, solo por VPNs, pero ellos tienen la suya. Pero a nivel geopolítico, la inteligencia artificial va a tener su peso. Sí, porque el que sea capaz, vamos a ver, el que domine un poco el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial es el que va a determinar al final qué sectores van a pitar más, qué tipo, ¿no? de desarrollos en términos de cualquier industria, ¿no? Si tú dominas la inteligencia artificial, hoy veía, por ejemplo, que va a pitar, Microsoft está desarrollando nuevos materiales para baterías con menos litio porque utilizan inteligencia artificial. Bueno, que te afecta a todo, pero... Es que para mí la inteligencia artificial, y en concreto la generativa, es esa tecnología de propósito general que cambia muchas cosas, ¿no? Como la máquina de vapor en su día o la imprenta. Es algo que te va transversalmente a determinar la capacidad que tienes de hacer nuevos desarrollos a futuro. En Europa, por eso hemos acelerado, han acelerado en las instituciones europeas en hacer una cierta regulación que nos permita, hacerlo a nuestro estilo, pero eso establece unas ciertas reglas del juego que nos van a proteger en gran medida a los ciudadanos europeos, ¿vale? Pero al final yo creo que es la base para un salto en productividad muy importante y eso sí que va a determinar la capacidad de correr más en esa batalla geopolítica. El tema de la productividad es otro tema que tenemos para otro capítulo. Es importante. ¿Por qué es importante? No, por eso, porque la productividad es la que nos va a permitir, y yo creo que Europa podríamos ir en ventaja, el realmente producir más con menos recursos y poder distribuir el excedente entre aquellas personas que no pueden quedarse fuera del sistema, pero van a perder su trabajo. Y la única manera de fomentar ese circuito de bienestar es generar mucha producción con menos y generar un excedente que podamos distribuir. Ese es el eje del modelo europeo. Y mi esperanza es
que Europa, que se enfrenta ante este cruce de caminos en el 2024 con elecciones, con conflictos en la frontera, con una tensión entre Estados Unidos y China, tiene la posibilidad de definir su propio modelo dentro de este concurso mundial, beneficiarse en la medida de lo posible de buenas relaciones con otros países, pero eso nos exige un esfuerzo mayor a los europeos para estar a la altura de esas ambiciones, y eso nos llevará a muchos más debates a lo largo del año en Relatia para saber cuáles son las grandes cuestiones sobre las que tenemos que estar informándonos y formándonos para estar entre los que decidan cómo va a evolucionar el mundo. Muy bien. Bueno, pues Elena, si te parece lo de geopolítica, no sé si quieres dejarlo aquí o quieres añadir alguna nota. Hemos hablado de las previsiones de... Bueno, continuará. Algunas cosas continuará, ¿no? 2024. Pues muchas gracias, Elena, y seguiremos hablando de geopolítica. Seguimos hablando. Chao.